Hola, soy María Camila Núñez, soy historiadora y amo los cómics porque los cómics son buenos. Bienvenidos a otro episodio de nuestro canal. Este video es el proyecto final para otra clase de mi doctorado, Colonialism, Translation and Empire, dirigida por la profesora Amber Bryan, maravillosa profesora, una clase súper interesante en la que creo que aprendí mucho gracias a los debates que salieron de todas las cosas que leímos, que vimos, pues no solo gracias a Amber, sino a mis compañeros y compañeras. Yo lo que hice fue proponer hacer este capítulo para el canal como la tarea final que condensa muchas cosas de la clase y pues de los dos textos principales con los que me voy a basar para hacer los análisis de los cómics, que fueron los que me correspondieron a mí exponer para el grupo, que son sobre canibalismo, todo el concepto de canibalismo y cómo está ligado al proceso de conquista y colonia de América. Entonces lo que voy a hacer es que voy a analizar dos cómics creados por colombianos a partir del contexto de la clase y de las lecturas, de los papers o artículos que leí para pues, lo que ya había mencionado. Entonces el primer cómic es Elegía Caníbal de Juan José Ordóñez, que fue publicado en el 2018 originalmente, y el segundo es Nativos, escrito por Michael Almeida, que es un autor colombiano que está radicado en Nueva York. Y Nativos hace parte de una historia más compleja, es como una precuela a Héroes Latinos o Héroes Latinex. Es otro cuento, pero es como un concepto muy interesante de como un origen de esos personajes de este cómic que les estoy comentando. Bueno, entonces para dar un contexto de cada cómic, Elegía Caníbal es un cómic que tiene un contenido histórico, bueno, los dos lo tienen, pero este está basado en varias historias de conquistadores españoles que vinieron pues, a América en el siglo XVI, con unos personajes que sí existieron, que fueron reales, que escribieron crónicas y bueno, por eso tenemos información de estos viajes y de sus experiencias. Este primer cómic se hizo gracias a una beca. Hay otro video también de becas, la influencia de las becas en la producción de cómics colombianos, vayan a verlo, pueden ahí saber más sobre el tema. Es un cómic, como su nombre lo indica, que habla muy explícitamente sobre canibalismo, pero creo que lo interesante es que muestra canibalismo por parte de los indígenas, que ya vamos a hablar de ese tema, y también algo que pasó en realidad, que es en estos viajes súper tremendos que hicieron los europeos cuando llegaron, que no se esperaban para nada las dificultades a ese nivel, están en la selva, etcétera, también terminan comiéndose entre ellos pues porque no tienen más opción. Y el otro caso de Nativos es, bueno, una historia como un poco más fantasía, ficción, que también parte de cosas reales y de información que existe, pero es una cosa como mucho más hacia el cómic de superhéroes. El cómic de superhéroes gringo, y Elegía Caníbal, es un cómic de terror, y creo que lo hace muy bien y creo que es una historia muy interesante. Y bueno, lo que voy a hacer es explorar cómo cada cómic representa dos perspectivas problemáticas de lo que pasó en la conquista y la colonia con los nativos de América. Entonces, por un lado tenemos la visión de que los nativos eran salvajes, que comían carne, que eran caníbales, que eran hostiles, o sea, eran básicamente como unos animales que había que domesticar, que en fin, que fue como una cosa, un choque, porque eran violentos, porque eran casi como demonios en esta perspectiva. Esto lo podemos rastrear a lo que llamamos los diarios de Colón. Y por el otro lado tenemos una visión de que los indígenas son víctimas, además es una visión que los exotiza y que les quita agencia por completo, como pues eran unas víctimas totales que no tenían cómo defenderse, estaban indefensos frente a la amenaza que representó todo el proceso de colonia de los españoles. Bueno, por el lado de esta perspectiva del buen salvaje, de las víctimas, podemos rastrear el inicio de esta idea que se desarrolló, bueno, con muchas aristas, las crónicas de Bartolomé de las Casas. Las Casas lo que hizo fue llenar unos documentos en donde decía todos los actos violentos, horribles que pasaron en esta época, que son ciertos, o sea, no es mentira que todo lo que sucedió fue increíblemente violento, que está consignado no solo allí, sino en otras fuentes, como toda la barbarie que ocurrió, esa deshumanización que hubo por parte de los colonizadores hacia la gente que ya estaba acá, y como la justificación que se daba en ser así de salvajes y violentos, pues porque, no sé, era como una tierra que ellos veían que les pertenecía y que más o menos debía ser purgada de esta gente, que era un problema. Entonces de las Casas lo que hace es un documento que tiene una intención, como todo, o sea, cada cosa que conocemos de este periodo tiene una intención. Entonces él lo que quería hacer era reportar todas
estas cosas horribles que sucedían. Sin embargo, su discurso cae en victimizarlos por completo, en quitarles una agencia, o sea, como literalmente los llama como unas criaturas dulces, de un temperamento como muy suave, que siempre recibieron a los europeos como con los brazos abiertos, que siempre los invitaban como que eran bienvenidos, les daban regalos, les ofrecían cosas como los mejores anfitriones del mundo, y lo que recibieron a cambio fue una violencia inimaginable. Yo creo que es como una cosa que uno no aguantaría ver en la vida real, y pues que las personas que lo vieron pues no tenían mucho que hacer, intervenir, y era como bueno, por lo menos lo puedo reportar para que se cambie algo desde la corona sobre este proceso, que se haga de alguna manera como tomar algún tipo de medida. Ahora volviendo al concepto del salvaje, casi animal, como mencioné, se puede rastrear a los diarios de Colón, que además lo que conocemos como los diarios de Colón en realidad es como un teléfono roto de documentos, porque los diarios originales no existen, se perdieron, y lo que hay es como un resumen del manuscrito. Mejor dicho, es una cosa así de como 6 pasos que hay entre la cosa original y lo que conocemos, que de hecho es una transcripción que hizo de las casas, como un resumen de los diarios, en fin, que pues es muy interesante cómo están conectadas las dos personas. Pero como leer la información y los artículos que hay sobre esto es algo increíble, y además de entretenido, como alucinante diría yo, porque de pronto uno en el colegio medio se acerca a esta historia, y que los diarios de Colón, como es una cosa que uno tiene ahí en el subconsciente, de que existe una documentación, que claramente había como una consignación de no solo como los detalles de la navegación, sino lo que experimentaba Colón conociendo a la gente de acá. Entonces, en primer lugar, la primera vez que aparece la palabra caníbal como en la historia, o pues como es una hipótesis como muy fuerte, es en el 23 de noviembre de 1492, o sea, como 6 semanas después de haber llegado. Y lo que sucede es que Colón cuenta que él está hablando con los nativos. Entonces, ¿cómo así? Él mantuvo 6 semanas para entenderse con estas personas que hablaban un idioma que no conocían, porque cuando la expedición contaba con un traductor que sabía árabe, que sabía chino, que sabía hebreo, en fin, como las posibilidades de los idiomas que pueden haber en esta expedición. Y pues obviamente este tipo fue completamente inútil, porque eran unos idiomas que pues ni idea quién los va a conocer. Y bueno, la cosa es que se entendían a señas, es lo que podemos deducir de lo que leemos en los diarios. Entonces básicamente lo que entendían era lo que les convenía que entendían. Entonces él está diciendo que estas personas le comunicaban a él que en este territorio encontraban estas cosas, que allí podían navegar de esta manera, o sea, cosas que es como ¿cómo demonios hace uno para entender esto? Entonces es como una cosa súper interesante y súper loca si nos podemos analizar y a imaginarnos esta situación de ellos como entendiéndose por señas. Y Colón, sí, claro, es que me dijeron que tal cosa, no sé qué. Como no inventes, Colón. Bueno, entonces, según Colón, unos nativos que se encontró le dijeron como algo así como no, pues es que por allá está esta isla que tiene estas características, pero nosotros por allá no vamos, como dicen los taxistas en Bogotá, porque esa gente está armada, es belicosa, y además comen otra gente. Bueno, y además decían también que era gente que tenía un ojo en la frente. A mí me parece muy loco ponernos a imaginar cómo entre señas Colón dedujo que esto era lo que le dijeron. Y ellos utilizaban una palabra que era como Caribe, que así se llaman esas personas que tienen un ojo en la frente y que además comen otras personas. Esto se puede ver, está consignado así en los diarios. Obviamente yo estoy parafraseando y haciendo un resumen, pero la cosa es que lo interesante es que esto es una traducción de la interpretación. Es un teléfono roto muy increíble entre documentos y entre lo que se supone que Colón entendió hablando con estas personas que no hablaban el mismo idioma. Entonces, la palabra Caribe después sufre unas transformaciones en este mismo diario y en otras fuentes, que pasa como de Caribe a Caníbal, porque eran como los sonidos que ellos alcanzaban a identificar, que termina convirtiéndose en caníbal. Y pues bueno, hay otros estudios de lingüistas que proponen hipótesis muy fuertes sobre esta transformación, que bueno, no me voy a meter con eso porque termino diciendo cosas que no son. Pero la cosa es que acá es donde aparece la palabra caníbal. Claro, el concepto existía antes en otras narraciones históricas ficticias, y la palabra que se utilizaba era la de origen griego, de antropófago y antropofagia, que pasa de caníbal a canibalismo. Ese concepto de el otro que come personas, que es una característica horrible y baja, se puede rastrear a muchos siglos atrás. Entre esos es el filósofo griego Heródoto, que también decían como
Los bárbaros, que es una cosa que uno todavía, es un concepto que uno usa o una palabra para decir como que es algo malo, que es algo violento, es como, así se llamaban como los pueblos bárbaros, que es como los demás, los otros, el enemigo. Entonces también decía, los bárbaros comen personas. En África, en la colonización de África, también surgieron mitos e interpretaciones erróneas sobre el canibalismo, que es como sí, siempre ha habido, y hay canibalismo ritual, que ya vamos a ver un poco sobre esto, pero la cosa es como que los diarios de Colón y esta interpretación y esta creación y esta ficción o fábula que él crea de como, si yo entendí que ellos se llaman caníbales y comen otras personas, es una cosa que viene de un proceso de entender el otro y de un proceso que se escribe y que pues además es como, bueno, si está escrito es porque es cierto, porque alguien lo ha visto, porque alguien ha sido testigo de esto. Entonces, también existe otra cosa importante que tenemos que mencionar, que esto no me lo invento yo, esto es de un artículo de un investigador que se llama Peter Holm, espero estar pronunciándolo bien, que dice, bueno, esto de Colón, listo, Heródoto, pero también tenemos los diarios del viaje de Marco Polo, que va a China, la ruta de la seda, bueno, ahí también es otro tema del que podría hacer otro video, estoy segura de que hay muchos cómics sobre esto, pero por ahora canibalismo, América, y también es esa construcción del otro salvaje, que además es una forma de justificar el proceso de colonización y de conquista. Es como, bueno, pues estas personas son salvajes, además se comen entre ellos, pues no, hay que eliminarlos o al menos domesticarlos, y estas tierras merecen ser dominadas por unas gentes más civilizadas como nosotros. Sí, eso es como el discurso en el que están. En este momento me parece importante mencionar otro de esos textos que mencioné que leí para la clase, y es el texto de, me perdonan, voy a leer porque se me olvida el nombre completo. El autor es de apellido Bumas y el artículo, que es maravilloso, si lo quieren leer, dejen en los comentarios la pregunta y yo se los paso. Se llama The Cannibal Butcher Shop, Protestant Uses of las Casas, brevísima relación in Europe and the American Colonies. Es del 2000 este artículo y es muy chévere porque incluye unas imágenes muy divertidas que son los grabados de un artista holandés, pues de lo que hoy sería Holanda, que se llama De Bry, ese es su apellido. ¿Por qué lo menciono en este momento? Porque estoy usando mucho la palabra rastrear, pero no encuentro un sinónimo, porque nos sirve para rastrear ese origen histórico que yo acá, como los cómics son buenos, historiadora, bla bla bla, relaciono con elegía caníbal y con nativos, pues sobre todo con elegía caníbal. Entonces, ¿qué pasaba con De Bry? De Bry era protestante, vivía en lo que hoy en día es Holanda, Países Bajos, y en su tiempo hubo una intervención militar y una ocupación de España allí, la España católica, súper catolicísima. Este grabador, ilustrador, artista De Bry tuvo que abandonar su hogar, pues porque fue un proceso muy violento también, se fue, y lo que él hizo fue ilustrar una de estas traducciones que se hacían de la brevísima de las casas, que además es muy interesante ver cómo es, o sea, las traducciones y la escritura y todo esto tienen un objetivo, tienen una carga política, ideológica, no es como, lo voy a traducir tal cual, sino hay unos intereses. Entonces hay un interés muy específico, que es el de justificar la colonia protestante de Gran Bretaña en América del Norte. Entonces lo que hacen es decir como, a ver, como lo que está pasando en América liderado por los españoles es completamente horrible, deplorable, decadente, violento, asqueroso, en fin, la de nosotros no va a ser así. O sea, nosotros somos protestantes, somos de verdad civilizados, somos gente de bien, que va a llevar cosas maravillosas y no se va a repetir para nada esto que está pasando allá. Entonces a esa construcción de relatos se llama la leyenda negra, que es como, o sea, sí, claro, el proceso de conquista y colonia española en América fue horrible, pero también se exagera, ya vamos a ver todo, por lo menos también se crean sus propios mitos a partir de esa posición protestante. Entonces, claro, De Bry, siendo un protestante desplazado, ¿qué visión puede tener de los españoles católicos? Entonces yo creo que salió a decir de primero, yo me pido ilustrar esta versión de las casas porque de alguna manera tengo que manifestar esta molestia que siento por todas las cosas horribles que me han pasado gracias a esta gente. Entonces hay algo súper interesante que yo no supero lo increíble que es que nos ponemos a analizar estas ilustraciones, pues bueno, de nuevo, esto no lo hago yo sola, es basado en estos artículos que menciono, es que los españoles en estos grabados de Bry aparecen
ilustrados con un corte franciscano. Entonces es como una cosa muy claramente ideologizada y con un objetivo muy claro también, que es como representar muy claramente que es un español católico, ¿sí? Como, y en estos grabados ellos aparecen participando del canibalismo. Antes parece como si ellos fueran los que volvieron caníbales a los indígenas. Y hay una genial que es donde un español con su corte franciscano se ve que es como el dueño de una charcutería caníbal, por eso el título del video, que es como pedazos de personas, y de hecho hay como un niño diciendo de la mamá como qué parte quiere comerse. Y nada, esto es increíble porque son detalles que de pronto uno, si no conocen tanto el tema, se le pasan, pero es una cosa que claramente tiene una intención. Entonces acá es en donde el canibalismo aparece, además no solo siendo practicado por indígenas, sino por españoles, pero como con una maldad detrás de la práctica. O sea, es una cosa que no nos interesa si es un ritual, si tiene una cosa cultural, sino es maldad y es una representación de ese otro demonizado que es un enemigo. Bueno, después de haber explicado estas ideas o expuesto estas ideas, es momento de volver a Elegía Caníbal, que como lo dije al principio del video, me parece que como cómic de terror, como una narración de horrores increíble, es muy bueno, es muy chévere. Esto es lo que me parece más llamativo del cómic, y creo que el autor lo logra muy bien. Pero además me parece muy interesante ver que acá los españoles practican canibalismo por necesidad, porque están en la selva. Hay una frase ahí muy importante que dicen pues como que no pueden descansar porque es como si la selva se despertara de noche, porque hay muchos sonidos, los animales. Entonces pues una persona, o sea, si tú no duermes te enloqueces. Además no saben dónde están, como si tú no conoces una selva te mueres, y es una muerte que seguramente va a ser como te quedas sin comer, no sabes dónde estás parado, en fin. Entonces estas personas, bueno, terminan comiéndose también a sus perros porque no hay nada más, terminan alucinando que se están comiendo entre ellos. En fin, es una cosa que es como que el autor logra muy bien representar esa decadencia mental enloquecedora en la que caen estas personas. Los indígenas, por otro lado, parece que lo hacen porque es parte de ellos, porque es su naturaleza, casi un impulso, como una cosa de guerra. Pues tampoco se explica mucho, y bueno, tampoco el autor lo tiene que hacer si no se le da la gana, si eso es lo que no quiere hacer. Pero la cosa es que hasta entre ellos mismos se violentan y se comen. Hay una parte ahí fuerte al principio en donde a una mujer la están como despedazando, y vemos que hay pedazos de cuerpos de personas así como clavadas en palos y cosas que están alrededor de como una urbanización que hay allí pequeña, como unas chozas. También lo que pasa al final, perdón, spoilers, lo que pasa al final es que uno de los españoles termina comiéndose a otro español sin saber, entonces como que lo engañaron y le dieron comida. Entonces yo creo que, bueno, sí, claro, como un elemento de terror y como una ficción funciona, pero desde el análisis que yo quiero hacer sí me parece que se queda ahí encasillado en todo esto que he estado exponiendo sobre el concepto del indígena americano caníbal, que es como una cosa que no se puede desprender de este concepto, que como hemos visto, bueno, parte de Colón y un montón de cosas que hay entre los siglos, pero de hecho es como una percepción que todavía se tiene, ¿sí? Que es como una cosa que se da como verdad, como que está documentada y es una cosa que sucedió, pero es algo muchísimo más complejo, que sea como si es que alguien alguna vez lo vio y lo escribió en un diario, y ya hay como, no, pues hay que pensar que detrás de lo que se escribió en un diario hay unas intenciones. Y yo creo que el foco de nuestro curso con la profesora Amber Bryan, que es como analizar qué hay detrás de las traducciones, qué hay detrás de todas estas cosas que se produjeron en este periodo. En este momento voy a pasar a hablar de nativos, que bueno, por acá tengo el cómic. Le agradezco de nuevo mucho a Michael por habérmelo enviado, y su otra historia que todavía tengo pendiente, apenas me desocupe la leo. Bueno, como dije, el escritor es Michael Almeida, el dibujante es Carlos Rodrigo, Diego Borin, artista de color, Leandro Nacimiento, entintador, y Nicolás Biglietti, editor. Entonces pues es un cómic además hecho
por varias personas, lo cual me parece muy interesante que todavía funcione esto de, bueno, los grandes equipos para hacer cómic, que bueno, ya uno se acostumbra a leer las historietas independientes donde por lo general el autor es como autor, dibujante, editor, entintador, todas las cosas al mismo tiempo. Es un cómic que a mí me pareció muy chévere, disfrutable. Creo que lo que más me gustó fue el dibujo, el color también me parece muy bueno. Es una cosa también difícil de lograr, que uno creía, pues echar colores que combinen y ya, no, para nada. Entonces pues nada, súper bien por eso. Es una como superficcionalización de ese primer encuentro entre españoles y nativos americanos. La historia en sí me parece interesante, es una propuesta creíble dentro de todo, pues con algunas cosas que bueno, como lectora dije, bueno, pero este detalle, por ejemplo, bueno, la cosa es que es algo así como una Liga de la Justicia de indígenas americanos. Por ejemplo, hay un personaje que es colombiano que se llama Tairo, que bueno, tiene una vestimenta así muy particular que uno dice, los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y lo más chévere de todo es que tiene un zancudo gigante como mascota y como vehículo, y eso me pareció genial. Yo al principio pensé que era una avispa, de hecho se lo pregunté a Michael y me dijo como no, es un zancudo. Y pues nada, o sea, ¿qué más quiere uno que un superhéroe que es un indígena colombiano que tiene un zancudo gigante en el que va por todos lados? Chéverísimo. Pues el dibujo es muy un estilo superhéroes gringos. Bueno, a mí ese estilo ya no me gusta tanto, lo he mencionado en otros lados, que es como así los hombres hipermasculinizados y las mujeres un poco sexualizadas, en fin. Otro tema, en ese momento no me voy a detener en eso, pero me parece una propuesta muy interesante. Sin embargo, creo que hubiera funcionado mucho mejor sin como esta introducción y curiosidades que incluye el autor en el cómic. ¿Por qué? Porque por un lado la introducción que hace el autor es caer en esta visión del buen salvaje y de exotizar a los indígenas y de como pobrecitos víctimas que no tuvieron ninguna agencia ni ninguna oportunidad, porque pues es como simplificar muchísimo un proceso muy complejo de, pues por ejemplo, pues acá también habían guerras civiles y acá también, o sea, primero no todos los indígenas eran iguales, o sea, como civilizaciones diferentes que se comunicaban entre ellas con idiomas diferentes, que negociaban pero también se peleaban, se mataban, ¿sí? Y pues cuando llegaron los españoles no fue que seamos todos amigos y unámonos, no. De hecho esto se menciona en el cómic así brevemente, pero creo que es una cosa muy interesante de ver que, bueno, como digamos el líder de esta Liga de la Justicia indígena americana les dice como, bueno, unámonos contra estos manes porque si no pues nos movemos. Y hay unos que dicen listo, cuente conmigo, y otros dicen no, nosotros cuento aparte, no nos importa, que es básicamente lo que pasó pues en 2-3 viñetas. Creo que es una sola ilustración, pero pues re bien por incluir eso porque es una realidad. Pero la cosa es que, como digo, el problema para mí fue la posición que asumió el autor de cómo les voy a explicar el contexto. También al final en las curiosidades dice que indio es un insulto en Latinoamérica, y me parece que es una generalización peligrosa. Sí, se usa como insulto en muchos países en diferentes conceptos, como hay mucho indio, la típica de indio patirrajado, que pues eso es una cosa súper racista también, pero hay otros contextos en los cuales decir que es indio es un orgullo. De nuevo es problemático que lo presente como si fuera la verdad, como no sé, es algo que creo que en lo que el autor tuvo que tener más cuidado. Para mí el problema es eso, que hubiera asumido esta posición de les voy a explicar la historia. Creo que faltó una investigación como más juiciosa para, en general, el contexto y estas explicaciones que nos da. Pues esto no es ni un libro de historia, ni mucho menos, pero a mí sí me parece que si quieres proponer esta lectura y armar una historia con unos personajes con un contexto histórico, hay que hacer una investigación más cuidadosa. Sin embargo, me parece muy interesante y muy valioso que alguien se anime a hacer algo diferente en cuanto a, bueno, voy a volver superhéroes a estas personas que en un momento fueron víctimas, que no tuvieron una oportunidad, pero también es difícil entrar en esta posición de yo voy a ser la voz de estas personas, que pues además también dicen nuestros pueblos indígenas, usa la palabra nuestros, que también es una cosa como que hay que tener cuidado, porque es como, pero ¿cómo así nuestros? O sea, ellos no son de nadie, y esa es mi mayor crítica a nativos. Sin embargo, bueno, hay un aspecto que me gustó mucho, es como una analogía que hace que en la historia los españoles tienen una magia que también se roban y aparecen como unos espectros malos, que son como unos espíritus, que son unos caballos demoníacos que
ocasionan que estas personas además se mueran, como van cayendo todos los superhéroes, pues estos superhéroes, no todos, pero la mayoría, perdón por el spoiler. Y hablando con Michael me dijo, no, pues esto es como una cosa que yo quise resumir en ese momento, de que los caballos, como ya pues no existían en América en ese momento, pues ya como que se habían ido para otro lado en estos millones de años de historia natural, pero también las enfermedades que trajeron de Europa, que no existían acá y que también contribuyeron a que muchos nativos se murieran, porque pues eran enfermedades para las que no habían defensas ni nada de esto. Entonces el cómic tiene unos momentos muy interesantes, súper rescatables, pero de nuevo esta crítica yo la hago pues como historiadora y partiendo del punto de vista y de todas las discusiones que sacamos en nuestra clase. Bueno, ya para concluir, insistir en que esta lectura que yo hago es una de muchas posibles. No todos nos tenemos que poner a leer artículos y criticar y decir y contrastar, pues es como mi trabajo. Lo que yo hago, lo que yo estudio me hace muy feliz. También quiero agradecer a los autores por compartir su trabajo, por atreverse a publicar. Yo sé que no es fácil trabajar en un cómic, imprimirlo, todas las cosas que hay detrás de que yo tenga estas cosas en el computador o acá físicamente. Nada más lograrlo es ya un logro muy grande, pero me parece maravilloso poder tener estas opciones de lectura, versiones de cosas históricas que pues también tienen obviamente su trabajo de investigación, así, bueno, yo lo haya criticado, lo que sea, de nuevo es mi postura y me parece maravilloso y que dice mucho de la importancia de esta época histórica, que todavía hoy en día se sigan publicando, produciendo cosas como cómics, libros, novelas, lo que sea, de una cosa que ha sido tan importante para la humanidad como este choque de culturas que pues fue muy violento y trajo cosas muy terribles para mucha gente, pero a la vez como que creó un mundo nuevo por esa combinación de mundos, de cosas y todas las lecturas y las interpretaciones y las cosas creadas que, mejor dicho, produjo todo esto. Ya me estoy enredando. Entonces más bien termino el video. Muchas gracias por vernos. Si ya leyeron los cómics, de nuevo por favor compartan sus comentarios, suscríbanse al canal, síganos en Facebook, Instagram. Muchas gracias por ver. Gracias por ver nuestros videos. Si les gustó el canal, suscríbanse, activen la campanita para recibir notificaciones, comenten y compartan.